Para terminar nuestra mañana de hoy, vamos a recibir al doctor Castillo hablando acerca de nefropatía membranosa. Doctor Castillo. Buenas tardes ya. Sé que todos tenemos hambre, estamos agotados. Con esto finalizamos, creo que nuestro programa académico. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Nefrología, a la asociación, y a su presidente por permitirme el honor y el placer de estar con ustedes esta tarde, comentando el tema de nefropatía membranosa. Bueno, ¿qué es la nefropatía membranosa? Es una lesión glomerular caracterizada por engrosamiento de la pared capilar glomerular. ¿Y qué causa este engrosamiento? Patognomónicamente, en la microscopía de luz con la coloración de metelamina de plata, se demuestra que es un engrosamiento de la membrana basal glomerular, lo que explica el engrosamiento de la pared capilar glomerular. ¿Y por qué este engrosamiento? Porque la microscopía electrónica demuestra depósitos electrodensos inmediatamente debajo de los pies de los podocitos, que los patólogos describen como subepiteliales. ¿Y de qué están hechos estos depósitos electrodensos? De depósitos de inmunoglobulina granular fina en la membrana basal, principalmente del tipo inmunoglobulina G4, que es el subtipo más frecuentemente encontrado en esta lesión cuando se denomina primaria. También puede ser demostrado este depósito por inmunohistoquímica. Los nefropatólogos lo pueden determinar fácilmente. ¿Y contra quién reaccionan estos anticuerpos? En el 70 a 80% de los pacientes reaccionan contra un antígeno que se identificó en el 2009, que es el receptor tipo M para la fosfolipasa A2, que tiene varios epítopes que se pueden volver reactivos y antigénicos, que entre los que destaca el epítope rico en cisteína, está el epítope del dominio de la lecitina, que son 8, y hay unos epítopes que son los que más se hacen reactivos y contra lo cual los anticuerpos son dirigidos, que son el rico en cisteína, que está en el 100% de todos los pacientes, el epítope CTLD1 y el CTLD7. Son los tres epítopes que se hacen reactivos en esta lesión. También por inmunohistoquímica se puede determinar el antipla2R por inmunohistoquímica en el depósito glomerular. Un grupo francés de Niza demostró que el 100% de los pacientes con esta lesión, cuando se denomina primaria, tienen reacción contra el epítope rico en cisteína. El 61% tiene reactividad contra el CTLD1 y el 47% tiene contra los tres epítopes. Y esto tiene muchísima importancia y quizás ha sido de los avances recientes aportados en la literatura. ¿Qué tan frecuente es entre nosotros esta lesión? Este trabajo, hecho entre 1983 al 2012, recopiló en 7 centros de nefropatología de nuestro país más de 2.800 biopsias, donde participaron centros de nefropatología de Bogotá, Cali, Medellín y la costa norte colombiana, Barranquilla. Y se encontró que la glomerulopatía membranosa ocupa el 4º lugar como causa de síndrome nefrótico producido por una glomerulopatía primaria. Entre nosotros, entre la costa norte de Colombia, es diferente. Entre nosotros, los costeños, ocupa el primer lugar entre las glomerulopatías primarias como causa de síndrome nefrótico y explica el 33% de la causa de síndrome nefrótico producido por glomerulopatías primarias en nuestro medio. El 85% de los pacientes con esta lesión se
denomina primaria y está asociada en el 75% de los casos a la identificación del anticuerpo contra el PLA2R. Un 3 a 5% se identifica un anticuerpo contra un antígeno distinto que es la trombospondina 1 asociada al domino 7A. Y un 20% es desconocida. El 15% de esta lesión es de origen secundario. Por eso nos vamos a dirigir la información, a la discusión más sobre este grupo que es el más frecuente, que es el 85% denominado primario. Entonces, el 70 a 80% de la glomerulopatía membranosa primaria está asociado al anti-PLA2R. Un 3 a 5% está asociado entonces a otro antígeno que se identificó en el 2014. Entonces, en la clasificación de la glomerulopatía membranosa, el 75% son primarias, el otro 10 a 15% son secundarias, y de estas primarias, la gran mayoría es asociada al anti-PLA2R, un pequeño número al antitrombospondina 1, conteniendo el dominio 7A, y a un 10% de otros antígenos que se han venido identificando recientemente. A estos pacientes le debemos hacer un tamizaje para enfermedad secundaria, porque esta lesión puede ser asociada a infecciones, a enfermedades autoinmunes, a neoplasias, a medicamentos y a otros tipos más raros. ¿Cómo se origina esta lesión en la primaria? Bueno, estos anticuerpos autorreactivos reaccionan contra estos antígenos, ya sea el anti-PLA2R en más del 70%, en un menos porcentaje contra la trombospondina 1, y se forma in situ el complejo antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo activa la vía de la lecitina del complemento, no la vía clásica. Entonces, estos anticuerpos reconocen el antígeno, se activa el complemento localmente y el complejo de ataque de membrana se ensambla contra la membrana del podocito, liberando proteasas, sustancias oxidantes, alterando el citoesqueleto del podocito y alterando el diafragma delgado que está en relación molecular con el citoesqueleto del podocito, y con consecuencia proteinuria, apoptosis y muerte de ese facelo del podocito. Con técnicas de inmunohistoquímica también se puede mostrar el complejo de ataque de membrana, cómo se deposita en la membrana basal glomerular en esta lesión. ¿Por qué se producen estos anticuerpos en estos pacientes? Bueno, ya existe una interacción entre el complejo mayor de histocompatibilidad y polimorfismos de genes que codifican para estos antígenos como el PLA2R y la trombospondina 1. Entonces ya se han identificado diferentes alelos del antígeno de histocompatibilidad que hacen susceptible a estos pacientes con una integración genética compleja y polimorfismos de estos antígenos, de estas proteínas. Técnicas de ELISA se han desarrollado para detectar en el suero estos anticuerpos que tienen una sensibilidad del 75% y una especificidad del 100% para predecir sin biopsia renal que un paciente con síndrome nefrótico o proteinuria tiene una lesión de tipo glomerulopatía membranosa. Esa es la especificidad que tiene. 100% para decir, hombre, estamos frente a una membranosa sin que tengamos biopsia a la mano. Estos antígenos también se pueden detectar, o estos anticuerpos, por métodos, en el tejido, por técnicas de inmunofluorescencia o de inmunohistoquímica. Entonces hay pacientes que tienen ante los niveles séricos elevados de estos anticuerpos, también se pueden detectar en el tejido. Algunos se detectan en el tejido y son negativos en el suero, y hay unos pacientes que no tienen reactividad ni en el suero y tampoco en los tejidos. Entonces probablemente exista otro antígeno identificado
diferente a estos antígenos reportados. El anti-PLA2R no es exclusivo, no es exclusivamente detectado en las primarias. También se puede detectar en algunos pacientes con lupus, en pacientes con infección por hepatitis B y algunos asociados a cáncer. Por lo tanto, la especificidad que tienen para predecir que estamos frente a una glomerulopatía membranosa primaria es del 88%. Si tienen un 100% de especificidad para predecir que la lesión es membranosa, pero solamente 88% para predecir que es de tipo primario. En cuanto a la historia natural, es muy importante tenerla en cuenta, evaluarla para las decisiones terapéuticas que vamos a tomar posteriormente. Entonces, 20 a 30% tienen remisión espontánea. Por eso, a veces tenemos dudas cuándo iniciar una terapia inmunosupresora. 30 a 40% tienen proteinuria subnefrótica persistente, pero este grupo, en un 60%, progresan a síndrome nefrótico. 20 a 30% tienen falla renal progresiva, y aquellos con proteinuria de más de 4 gramos al día durante más de 6 meses tienen un 55% de probabilidad de falla renal a 10 años. Con el desarrollo de estas técnicas de ELISA, se ha podido diferenciar entre lo que es la enfermedad clínica caracterizada por proteinuria y que durante muchos años guió a los nefrólogos para decidir el tratamiento, y la enfermedad inmunológica. Entonces, estos anticuerpos se desarrollan antes del desarrollo de la lesión y la aparición de la enfermedad clínica, y la pueden predecir. Y también cuando se tratan los pacientes, la remisión inmunológica también es previa, antes de que se resuelvan y se degraden estos complejos anticuerpos. Entonces desaparecen estos anticuerpos, y esto puede ser muy importante en guiar modernamente la terapia para evitarle al paciente cursos prolongados de inmunosupresión, porque la respuesta inmunológica precede a la respuesta clínica. Este grupo francés de Niza encontró que cuando los pacientes tienen solo un anticuerpos contra solo el epíteto rico en cisteína, el 43% tienen un curso benigno y tienen remisión espontánea, y probablemente van a tener mejor pronóstico. Por lo tanto, en un tiempo venidero muy corto, no solamente determinaremos en el suero los niveles de anti-PLA2R, sino que también se podrá especificar contra quién está dirigido para guiar las decisiones terapéuticas. El 29% tiene reactividad contra 2 epítetos, y por lo tanto, otro grupo tiene reactividad contra 2 epítopes, y su respuesta es menor, 29%. Cuando la reactividad es contra 3 epítopes, la probabilidad de remisión espontánea es mucho más baja. Y esto tiene importancia para las decisiones terapéuticas. Por lo tanto, cuando el paciente tiene reactividad solo contra un epítope, la posibilidad de que se esparza al reconocimiento de más epítopes es menor, y tienen mejor pronóstico los pacientes. Cuando existe una expansión o diseminación, se esparce el reconocimiento de más epítopes, es peor el pronóstico de los pacientes. Es rara la remisión espontánea, y estos son los pacientes que de pronto, sin esperar a contemporizar, nos puede ayudar a tomar la decisión de iniciar terapia inmunosupresora precozmente en el futuro, cuando podamos determinar cuántos epítopes están siendo reconocidos con pruebas serológicas no invasivas. Este mismo grupo francés demostró que cuando combinaba determinación de niveles
séricos de antiplados R con la diseminación de la identificación de epítopes predice las frecuencias de remisiones. Si los niveles están más bajos, pero no hay diseminación de los epítopes, el porcentaje de remisión es del 73%, pero este porcentaje desciende si los niveles de anticuerpos son altos y hay diseminación de los hacia más reconocimiento de epítopes, desciende la respuesta, la remisión espontánea a un 41%. Entonces esto en el futuro va a ayudar mucho a tomar las decisiones más precozmente de iniciar terapia inmunosupresora. Recientemente el grupo de la Clínica Mayo ha reportado el reconocimiento de otros antígenos diferentes al antiplados R y al antitrombospondina 1. Entonces reportaron el reconocimiento de la exostosina 1 y 2, el NEL1, la semaforina 3B, la procaderina D7 y más recientemente, quizás en agosto, apareció el reporte de identificación de otro nuevo antígeno que explica, hace parte de este grupo de 10% que son antiplados R negativos. Entonces, el mismo grupo de la Clínica Mayo propone que una nueva clasificación de la glomerulopatía membranosa primaria de acuerdo al antígeno identificado. Entonces ya le vamos a poner los nombres de antiplado, membranosa asociada a antiplados R o a trombospondina 1 o a otro de los antígenos que han sido reportados recientemente. Entonces esto es quizás los nuevos aportes que he encontrado que han aparecido en glomerulopatía membranosa, más hacia el diagnóstico serológico y a la identificación de nuevos antígenos, más que a la aparición y aprobación de nuevas drogas. Allí realmente no es donde está el avance. Hace más de una década nos guiamos por lo que propuso el registro canadiense liderado por el doctor Catran, que dividía a los pacientes en grupos de bajo riesgo, moderado, de alto riesgo, de acuerdo a la magnitud de la proteinuria y a cómo estuviera la función renal y cómo se estuviera el comportamiento de la magnitud de la proteinuria y de la progresión de la caída de la filtración glomerular. Pero lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que el 100% de los pacientes necesitan terapia conservadora. Todos deben recibir restricción de sodio. Ya uno de los colegas extranjeros nos guió a que debemos cuantificar las dietas de nuestros pacientes, no guiarnos por la anamnesis nutricional exclusivamente. Entonces, ¿cuánto es dieta baja en sal para estos pacientes? Entre 75 a 100 milimoles días o miliequivalentes de sodio. Y ya él nos mostró la fórmula, cómo convertirnos a gramos de sal. Utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina, ya sea como IECA o ARA2, y podemos usar drogas antagonistas del receptor mineralocorticoide y control estricto de la presión arterial. En eso todos estamos de acuerdo. Ya modernamente, entonces, se están teniendo en cuenta los niveles séricos de antiplados R o de antitrombospondina 1. Además, si se encuentra positivo en el tejido la aparición de estos anticuerpos. Entonces ya no solamente nos vamos a guiar de la magnitud de la proteinuria, del grado de filtración glomerular, sino de la detección y cuantificación de los anticuerpos en el suero y del hallazgo en el tejido para tomar las decisiones terapéuticas. Entonces, en el paciente en que el nefrólogo decide usar terapia inmunosupresora, entonces realmente no ha aparecido nuevas drogas, seguimos conociendo el uso de agentes alquilantes combinados con esteroides, de anticalcineurínicos y de drogas anti-CD20. El uso de agentes alquilantes tiene una evidencia grado 1 y realmente ha demostrado que produce mejor remisiones parciales y completas
y reduce, mejora la supervivencia renal y de los pacientes. ¿Cuál es el problema? Las frecuencias de infecciones, 24% frente a los controles. Cuando se suma remisión completa más remisión parcial de la proteinuria, 72% a favor de los tratados frente a 35% a favor de los controles. La supervivencia renal que se ha logrado con la combinación de estas drogas, 89% a 10 años versus 65% con los controles, un porcentaje de 20% de recaídas a 10 años, y se ha reducido realmente el riesgo de diálisis a 10 años, 3%, y la mortalidad a 10 años, 10%. El nivel de evidencia, 1B. Los inhibidores de la anticalcineurínica son drogas de segunda línea cuando los pacientes no quieren recibir tratamientos con esteroides, o hay contraindicaciones contra el uso de esteroides y agentes alquilantes. También tienen un nivel de evidencia 1, con una remisión de la proteinuria del 70 al 75% versus el 25 al 35% contra los controles. Pero el problema aquí son las recaídas de un 45% y tienen una frecuencia de eventos adversos del 40%. El uso de anticuerpos anti-CD20 como el rituximab tiene una eficacia similar al grupo con ciclofosfamida y esteroides a largo plazo y a corto plazo, pero con una reducción significativa estadísticamente de los efectos adversos. Por eso en Europa la mayoría de los nefrólogos tienen la tendencia a utilizar más los anticuerpos monoclonales que la combinación de agentes alquilantes y esteroides. El porcentaje de fallas con rituximab es del 25 al 30% y el porcentaje de remisiones completas más remisiones parciales está entre el 65 al 85%. Esperamos los resultados de un nuevo anticuerpo monoclonal que es más potente que el rituximab, pero todavía están los estudios apenas andando. Entonces podemos concluir que la glomerulonefritis membranosa es una lesión glomerular, que el 80% de los casos está limitada al riñón y es la que denominamos primaria. 70% de los casos de las primarias son antiplados R asociadas y en un 3 a 5% antitrombospondina 1 asociadas. El 10% son antiplados R y antitrombospondina 1 negativas. Y probablemente son secundarias a otro autoanticuerpo antipodocito no identificado y que ya se han publicado, ya se han descubierto más recientemente. El 80% de los pacientes se presentan clínicamente como síndrome nefrótico y el 20% como proteinuria no nefrótica. El 30% de los pacientes no tratados desarrollan remisión espontánea, que son aquellos que tienen una reactividad limitada a un solo epítope. %, desarrolla falla renal en 10 años si no son tratados. 30% desarrolla enfermedad renal crónica no progresiva si no son tratados. Aquí me equivoqué. La remisión inmunológica se desarrolla meses antes que la remisión clínica. ¿Por qué? Porque después de la remisión inmunológica es cuando se van degradando los complejos inmunes que están depositados y se va reparando el tejido. Todos los pacientes deben tratarse con terapia de soporte. La terapia inmunosupresora se considera mandatoria en los pacientes con antiplados R y antitrombospondina 1 elevados y proteinuria en rangos nefróticos. Quienes fallan en reducir la proteinuria a menos de 3 gramos al día después de 6 meses de terapia conservadora o desarrollan complicaciones del síndrome nefrótico. Pero esto se puede obviar, esta decisión, si se puede determinar desde el principio la reactividad de los epítopes que está esparcida a los 3 epítopes. Ahí se puede tomar la decisión de la terapia inmunosupresora. La terapia inmunosupresora aceptada incluye esteroides
y sí, más ciclofosfamida, inhibidores de la calcineurina y depresión de células B. Con manejo apropiado, solo el 10% o menos desarrollan falla renal durante los 10 años siguientes al diagnóstico. Y por último, quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, especialmente al doctor Gustavo Aróptica y al doctor Andrés Cadena, del grupo de estudiantes de posgrado, por todas las contribuciones y todo el apoyo que me han dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Sé que estamos un poco cansados, ha sido una mañana muy provechosa académicamente. Hay algunas preguntas en el auditorio, aprovechando que todavía están aquí nuestros expositores. El chat. Bueno, yo tengo una pregunta. Doctor Aroca, en muchas veces los reumatólogos particularmente nos hablaban de las biopsias de protocolo o biopsias en nefropatía silente. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, hay varios estudios que han mostrado pues, la utilidad de la biopsia renal repetida. Como yo les comenté, actualmente nosotros estamos en un protocolo con el Instituto de Karolinska de Suecia, en donde ya se están realizando biopsias por protocolo. Sin embargo, los estudios globales han mostrado que la mayor parte de esos pacientes que no tienen proteinuria y tienen hematuria están ubicados pues, en clase 2 o en clase 1 o incluso, y algunos pues en clase 3. En nuestro medio, yo soy fanático de la biopsia por protocolo, al igual que el doctor Camilo en los pacientes y el grupo del doctor Camilo con trasplante. Yo pienso que si existe la oportunidad y se está pues en un centro en donde se puede hacer un seguimiento de los pacientes, hay un porcentaje de pacientes en los cuales el nefritis silente, un 16%, que es lo que han mostrado los distintos estudios, puede tener una nefritis proliferativa y que se va a beneficiar de tratamiento inmunosupresor. Entonces, lo más importante es el seguimiento del paciente, el control, la adherencia. O sea, el paciente con nefritis lúpica debemos seguirlo mínimo cada 4 meses, desde el diagnóstico. Y estar pues muy atento a que ese paciente vaya a experimentar una recaída o vaya a tener aumento si estaba en una remisión, tuvo una recaída, porque ahí sí recomendamos la biopsia. Muchas gracias, doctora, ¿me recuerdas tu nombre? La doctora Maricel. Luego el doctor Hernández. Buenos días, tardes. Una pregunta para el doctor Montero. En la microangiopatía trombótica secundaria, como él lo decía, muchos de los pacientes no tienen respuesta a la terapia dirigida para la microangiopatía secundaria, ya sea una infección, sea una enfermedad autoinmune, y pues en esos pacientes claramente nos dice que se benefician si tienen alguna alteración de la vía alternativa del complemento del uso de terapias anticomplementos. ¿Cuál sería el tiempo de decir uno la no respuesta a esa patología secundaria para uno poder decir que uno necesita o debe ya usar una terapia anticomplemento? Porque es que desde el inicio uno ve que hacer el diagnóstico de esa patología ya dura un tiempo, ya da un tiempo de duración, ya sea, bueno, en la parte de infecciones no tanto, pero sí de pronto en otras enfermedades autoinmunes o en pacientes que inclusive a veces no sabemos la causa y no tiene ninguna sintomatología. Uno cuando diría, por ejemplo, si es un VIH o si es una patología autoinmune, una hipertensión maligna, bueno, otro tipo de cosas, que tendría que ser un tiempo prudente para uno ya decidir iniciar una terapia anticomplemento dirigida. Sí, Mari. No se ha definido un tiempo específico, pero tiene que ver con lo siguiente. Lo primero es tratar de detectar si existe o no actividad del complemento.
Como viste, herramientas no hay. Existe una herramienta que no es nada específica, pero nos puede ayudar y es muy rápida y se hace en todos los hospitales del país, que es el CH50. Si tú tienes un CH50 activo, significa que del 1 al 9 algún factor de complemento está hecho. Entonces lo primero es eso. ¿Tengo actividad del complemento? Sí. No vas a definir por qué es. Segundo, ya traté la causa de base. La causa de base en un medicamento es retirarlo, la causa de base en un embarazo es desembarazar, la causa de base en una infección es tratarla, ¿sí? Y persistes con microangiopatía. ¿Cuánto tiempo después de tratarla? Usualmente las microangiopatías con plasmaféresis se controlan a punta de LDH. Cuando uno quiere decir si está respondiendo o no un paciente, lo que mira son las plaquetas y la LDH. Y más del 60% comienzan a responder después de la segunda plasmaféresis. Es decir, que más que por tiempo es, quitaste la causa que consideras que es el disparador. Trataste con plasmaféresis. Tercera plasmaféresis, persiste con trombocitopenia, con LDH alta, aumento en la creatinina, ese es un momento para iniciar eculizumab. ¿Cuánto tiempo? El tiempo depende de que podamos tener el estudio de mutaciones, pero usualmente no debe ser más de 8 semanas. Y son 6 dosis aproximadas en la serie de España, pusieron 6 dosis de tratamiento. Doctor Hernández. Mi pregunta también era un poco similar a la que dijo la compañera, pero era más dirigida porque aquí pues, o sea, vemos muchos casos de nefritis lúpicas y todo eso que debutan con microangiopatías trombóticas. Entonces, y obviamente entre más se retrasa el tratamiento del eculizumab, pues obviamente el pronóstico renal va a ser peor y como sabemos las guías nos dicen que por lo menos considerar una terapia fallida y eso son por lo menos 3 meses de tratamiento para considerar otra alternativa. Entonces, en ese sentido, no sé si qué viabilidad tendría utilizar el eculizumab un poco más temprano en esas pacientes que debutan con, o sea, en esas pacientes de nefritis lúpica que debutan con microangiopatía trombótica de nuevo. Entonces, en ese escenario, no sé, quiero saber la opinión que tengan. Sí, interesante lo que mencionas porque la serie de la doctora Cabero lo que nos habla es de pacientes específicamente con lupus y pasa exactamente lo mismo, esperan muchísimo tiempo para iniciar eculizumab y obviamente la respuesta no es tan buena. Cuando hablo de mucho tiempo es que esperaron casi en algunos casos hasta los 3 meses. Entonces, lo primero es que haya microangiopatía establecida, es decir, no solamente lupus, sino lupus con microangiopatía que no responde al tratamiento, es decir, un paciente que persiste, que tiene lupus, que persiste con LDH arriba de 600, con presencia de esquistocitos, ¿sí? Este paciente, si lleva 3, 4 semanas con tratamiento, ya sea con ciclofosfamida, con micofenolato, incluso con plasmaféresis, y persiste con microangiopatía, no hay ninguna razón para retardar el tratamiento con eculizumab. Ninguna. Lo que hay que hacer es inícielo, pídale mutaciones y en mes y medio ve si es que tenía unas mutaciones asociadas, un factor predisponente, o se trataba de una sola secundaria, pero con seguridad que van a limitar el daño. Pero hasta ahora, poco a poco van a comenzar a salir más publicaciones con respecto a eso. Doctor. Yo creo que en aras del tiempo, la doctora Astrid, doctor Rosselli y el doctor, y damos por terminada nuestra. Buenos días. 2 preguntas, una para el doctor Camilo Montero y una para el doctor Castillo. Para el doctor Camilo, digamos, en este momento la recomendación para considerar, digamos, sospechar una microangiopatía trombótica, un SHOA, en paciente embarazada, están en 5 escenarios: creatinina mayor de 2, hemoglobina menor de 8, menos de 20 semanas de gestación, más de 72 horas posterior al parto, o que tenga un antecedente familiar. Pero usted, Doc, en su exposición menciona un 60% de asociación en mujer embarazada preclántica. ¿Deberíamos ampliar la búsqueda de esta patología en mujeres embarazadas? Y la segunda, para el doctor Castillo, en paciente con glomerulonefritis membranosa, homeopatía membranosa y antiplar positivo, antiplar 2 positivo, biopsia renal, ¿cuándo sería recomendada o si hay algún escenario en el que tendría lugar?
Edwin, entonces lo primero, en embarazo el cuadro clínico es vital, porque el CHUA en embarazo se presenta en el posparto. Entonces, cuando tenemos una microangiopatía trombótica con bebé en útero, la probabilidad que se trate de un CHUA es mínima. Cuando se presenta en el posparto es cuando se debe disparar la probabilidad de que estemos ante un CHUA. Primero. Entonces, que se presente en el posparto. Segundo, ¿se trata de una eclampsia, una preeclampsia, un HELP o se trata de un CHUA? Ahí necesitamos apoyarnos muchísimo con ginecología y específicamente con dos marcadores. Marcadores de activación placentaria más mediciones de ultrasonido de cordón. Entonces ya hay unas guías establecidas donde nos hablan, si se trata de una activación placentaria, entonces estamos ante una eclampsia y desembarazar debería ser suficiente. Pero si no estamos, si los marcadores de activación placentaria no existen y la paciente tiene una microangiopatía postrombótica, ahí es donde tenemos que nosotros llegar a pensar en CHUA. Y a esa paciente también, plasmaféresis, 2-3 sesiones, sigue con microangiopatía, ya eculizumab y pídale mutaciones. El problema, se los digo, de todos los casos que nosotros tenemos, por ejemplo, con C3, no todos, más de la mitad, fueron pacientes que tuvieron HELP, en teoría, se fueron para diálisis y así quedaron. Es decir, la llegada de los nefrólogos en ese momento fue para decidir si necesitaba diálisis o no, que es donde, desde mi punto de vista, lo que no puede suceder. Bueno, gracias por la pregunta. Si estamos en el contexto de un paciente con síndrome nefrótico o proteinuria significativa con antiplados R positivo, esto tiene un valor predictivo de 100% de especificidad de que estamos ante una lesión de tipo membranoso y nos obviaría el diagnóstico invasivo de la biopsia. Realmente hace rato en nefrología se están buscando marcadores, ya sea en la orina o en el suero, que puedan predecir el tipo histológico de la lesión glomerular y evitarnos el uso de esta técnica diagnóstica invasiva. Entonces, yo sí obviaría la biopsia de este paciente y pasaría a hacer sí, un tamizaje para buscar una enfermedad, descartar una enfermedad secundaria y verla en el contexto clínico que tengo el paciente para tomar la decisión terapéutica. Doctora Astrid. Gracias, doctor. Doctor Castillo, una pregunta. ¿La medición de anticuerpos antiplados R la están haciendo por ELISA? Es que lo digo porque realmente todos los estudios están por ELISA, pero pues aquí en Colombia, por lo menos los que yo envío, todos son reportados de manera cualitativa por IFI. Y pues es muy difícil empezar el manejo de acuerdo a la literatura. Sí, es cierto. Nosotros todavía en Colombia nos hace falta llegar a ese paso de que hagamos no solamente la prueba cualitativa, sino la prueba cuantitativa y hacer la inmunohistoquímica en el tejido. Entonces tenemos que estimular, para esto son los eventos, para que se vaya difundiendo la información y nosotros los nefrólogos vayamos presionando no solamente a los patólogos, sino que nosotros mismos estemos solicitando esto. Hay que educar al asegurador, que también se va a oponer a que hagamos todas estas determinaciones. Quizás el asegurador hoy es nuestro gran opositor. Eso es lo que nosotros percibimos en la costa en nuestra práctica diaria para poder implementar los avances de la nefrología. Parece que nos quisieran detener en el tiempo de un atraso de más de 20 años, que no aprovecháramos los adelantos para ayudar a los pacientes. El doctor Camilo levantó la mano. Están todos ustedes y el doctor Aroca y Castrid está liderando eso, es exactamente lo mismo. No podemos seguir nosotros manejando las glomerulopatías de la forma que lo hacemos hoy en día. El uso de rituximab, usted lo decía, antecede de una forma la proteinuria muchísimo. Y nosotros seguimos tratando pacientes con rituximab que probablemente no necesitaban más tratamiento. Como lo que desafortunadamente, y es como lo que interesa mucho es cuánto nos gastamos. Hay que hacerles ver que se gastan más en lo que invierte el sistema de salud en rituximab que en podernos poner las pruebas a disposición. Y la sugerencia es que esto está funcionando muy bien a través de IETS y se puede a través de la Asociación Colombiana de Nefrología proponer que ellos hagan la búsqueda de la literatura en el IETS, que sea avalada por la sociedad, y eso es lo que está mirando más rápido el sistema de salud para probar los estudios diagnósticos.
porque yo estoy de acuerdo, no podemos seguir, en Colombia no estamos haciendo nada de membranosa, sino es con biopsia, que no es la mejor herramienta. Sí, el IETS es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, está liderado por una nefróloga, por la doctora Adriana Roballo. ¿Qué hay que hacer? La sociedad llama y dice, quiero que ustedes me evalúen el uso de anticuerpos antifosfolipasa 2 para membranosa, porque así se usa hoy en día. ¿Qué toca hacer? Pagarles. Y eso lo paga la sociedad. Y ellos hacen toda la búsqueda, la ponen en contexto de toda la sociedad dice si está de acuerdo o no con eso que encontramos, y ellos le dicen al ministerio, ojo, los nefrólogos necesitan esto, es una estrategia validada, con evidencia, costo efectiva, y ahí es cuando entramos a probar para que entren en el sistema. Es la forma más rápida, y pues también muy, muy buena de hacer. Doctor Rosselli. Doctor Rosselli. Doctor Rosselli. Yo en contra, doctor Castillo, sí me gustaría de todas maneras hacerle la biopsia renal a las sospechas de membranosa, porque está la clasificación histológica que sigue siendo válida para ver futuro, ¿no? La de Henrich, ¿qué se llama? La de 1, 2, 3. Bueno, y por otro lado, el doctor Víctor, rápidamente, gracias por su intervención también. Cuando uno utiliza diuréticos, que la gran mayoría de los renales crónicos hipertensos los tienen, la valoración del sodio urinario se pierde o hay que quitarlo unos días. Y segundo, la medición del fósforo en orina, a mí me parece que si bien es cierto puede reflejar la ingestión de fósforo o de proteínas, también es un bienestar renal y uno está viendo que indirectamente hay un hiperparatiroidismo defendiendo y botando fósforo, lo mismo que hay actividad del factor fibroelástico 23 activo. Entonces, me queda esa duda si... Nada, sí, no es infrecuente recibir la pregunta del tema de los diuréticos, porque obviamente influyen, pero llega un momento que se tiene que llegar a un equilibrio, porque si no, si le das diuréticos y pierde sal, ¿verdad? Entonces, la eliminación de sal al final termina siendo en equilibrio con la ingesta, aunque esté con diuréticos. ¿Me explico? Y aparte no los puede suspender, no sería práctico ni sería eficiente. El paciente está crónicamente con diuréticos, probablemente si se los quita, eliminaría un poco más, pero estamos en un estado de equilibrio en relación con la ingesta, ¿verdad? En cuanto al fósforo, el fósforo ahí tiene el tema de la expresión fraccional de fósforo reducida, el aumento de FGF23, efectivamente, desde el punto de vista de metabolismo mineral es muy importante, pero aquí nos lo manejamos fundamentalmente y de forma orientativa para la encuesta dietética. El escenario del fósforo en el metabolismo mineral es importante la reabsorción tubular. Tú sabes que cuando la reabsorción tubular, hay quien invoca el uso de quelantes, aunque los niveles de fósforo estén bien, cuando la expresión fraccional es muy elevada, ¿verdad?
pero ya ese es el escenario del metabolismo mineral, casi sería otra charla. Oye, muchas gracias. Yo tengo ahora una pregunta para el doctor Rosselli. Doctor Rosselli, sí me gustaría, en aras de la aclaración y de la discusión, porque esto enriquece el evento, que me precisara de sus razones, por qué le haría la biopsia ante un paciente con antiplados R positivo. Bueno, uno es que hay factores de pronósticos en la biopsia que comparten mucho con las enfermedades sistémicas como el lupus, etcétera, la nefritis intersticial, la esclerosis glomerular, la hialinosis de las arterias, etcétera, que uno sabe muy bien que cuando la creatina ya está elevada, eso hace rato viene malo adentro. Y los niveles de proteína no dicen nada. Si están muy altos, puede que la histología no esté tan mala, o si está muy bajo, no quiere decir que esté muy mala la patología. Y por otras cosas, pues, mientras no se mida exactamente en la biopsia la detección de los anticuerpos, hay cosas que sí le sugieren a unos secundarismos, los depósitos subendoteliales, la hiperplasia mesangial. De pronto te lleva una sorpresa, hasta se puede encontrar una extracapilar ahí escondida, y qué rara y membranosa, pero está descrito. Que creo yo que le ayudaría a uno más la biopsia en aras, mientras se decantan todos los anticuerpos sistémicos o medidos en sangre. Implementar lo del profe, pues eso como de escuela también nosotros todavía, a pesar de en algunos casos que hemos podido medir el PLAR, igual así este positivo hemos seguido biopsiando. Y una de las razones, bueno, para biopsiar cuando hablamos de escenario PLAR negativo, ustedes saben que hay unos pacientes con nefropatía membranosa primaria asociada a PLAR que antes de que empiecen la proteinuria porque se atrapa en el tejido del PLAR, pueden tener un periodo en la historia evolutiva de la nefropatía donde el PLAR en sangre es negativo, ¿cierto? Y no quiere decir que no sean PLAR. Después en la evolución empiezan a volverse PLAR positivos porque el riñón, como una esponja que se chupa el PLAR en la fase inicial, y uno ve las curvas evolutivas de la enfermedad y después se dispara y el otro escenario es el paciente que tiene el PLAR negativo en sangre, ¿cierto? Y que tienen el tejido la marcación para PLAR. O sea que esos pacientes, y en los algoritmos diagnósticos PLAR negativos, si uno sigue sospechando que el paciente tiene enfermedad primaria, debería ir al riñón y ver la marcación para PLAR, porque hay pacientes PLAR negativo en suero con PLAR positivo a nivel del tejido. No son muy altos, pero pueden ser el 20%, 30% de los pacientes. Entonces, nosotros seguimos defendiendo la biopsia en membranosa todavía, más los parámetros histológicos que dice el doctor Rosselli, y como hablaba ahora el doctor Castillo, mientras no tengamos, además, en nuestro medio como decía también Astrid, una estandarización de la medición de PLAR, vamos a tener que seguir haciendo biopsia. El otro punto es si de verdad la cuantificación que hacemos en nuestro medio es una cuantificación real que predice riesgo. Y el otro punto es lo que usted tocó, que es muy importante, y es que hasta que no tengamos la medición del spreading de epítopes, que es en realidad lo que da pronóstico, ¿no? Lo que da más pronóstico hoy en día, más que los niveles, es la suma de los niveles más la respuesta a múltiples epítopes. Su merced lo mostró. Yo creo que hasta que no tengamos esas dos cosas complementadas, un buen nivel de cuantificación de PLAR y poder determinar si la respuesta es contra solo el residuo de cisteína o contra el CTL1 o el 7 o múltiples vías, vamos a tener que seguir haciendo biopsia para determinar pronóstico. Creo yo, en nuestro medio todavía eso nos hace falta. Entonces creo que por eso defendemos la biopsia aún. Muchas gracias a todos. Me dice Graciela que nos espera en el otro auditorio para el cierre oficial del Congreso. Muchas gracias por esta nutrida discusión.